Bien, buenos días. Vamos a empezar entonces lo que viene siendo la clase. Vamos a continuar igual con el tema de CA. ¿Sí? Las tres clases anteriores, los tres videos anteriores, pues estábamos viendo los puros conceptos de lo que viene siendo análisis de CA, definiciones y todo eso. ¿Por qué lo hago así? Para que quede bien entendido, para que quede bien claro en el análisis de circuitos en corriente alterna, qué es lo que qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, específicamente en el video anterior vimos lo que viene siendo fasores, ¿no? Vimos que un fasor es una técnica o una herramienta o un método para poder sumar dos señales sinusoidales de voltaje o de corriente que están variando en el tiempo, ¿sí? Y poderlo sumar de una manera muy sencilla, sin tener que estar sumando en cada punto del tiempo ambas señales, en cada punto de su ciclo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a continuar o vamos a empezar a realizar un análisis para lo que viene siendo un circuito de CA. Vamos a meter el concepto de impedancia, que es lo que se maneja aquí en corriente alterna, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos este circuito. Bueno, voy a colocar primero una resistencia, ¿no? Nosotros tenemos aquí una resistencia. eh, yo le coloco un voltaje. Es un voltaje de corriente alterna. El voltaje de corriente alterna es voltaje pico por seno de omega t. Y el elemento que tengo aquí es la resistencia, ¿sí? Nosotros ya analizamos lo que viene siendo esta resistencia en videos anteriores. Vimos que cuando en un elemento resistivo, eh, el voltaje de corriente alterna que pasa a través de él y la corriente que pasa a través del elemento resistivo, vemos que van en la misma fase, es decir, que una resistencia no desfasa la corriente o el voltaje, ¿sí? Entonces lo mantiene en la misma fase, ¿no? Habíamos visto. Pero un elemento resistivo, al final de cuentas, impide el flujo de corriente a través de él, ¿sí? En este caso, resistivo únicamente impide el paso de la corriente, no la desfasa, ¿sí? Entonces, aquí en lo que viene siendo corriente alterna, esos impedimentos del flujo de la corriente se llaman impedancias, ¿sí? ¿Por qué impedancias? Porque vemos que un circuito eléctrico básico, que está formado por resistencias, inductores y capacitores, vemos que en un circuito básico de CA, que esté alimentado por una fuente de voltaje de CA, vemos que tanto los inductores como los capacitivos también impiden el flujo de la corriente, ¿sí? Entonces, los tres elementos de un circuito básico están impidiendo que fluya la corriente, solamente que cada elemento le impide y además puede desfasar lo que viene siendo la corriente del voltaje. Entonces, por eso se utiliza el término de impedancia, del hecho de que impiden el flujo de la corriente, ¿sí? Y no solamente resistencia, ¿sí? Porque pues, resistencia viene de la palabra del resistor, ¿sí? Y cuando hablamos de capacitores e inductores se llama reactancia capacitiva o inductiva, pero en sí se considera una impedancia y se maneja con la letra Z, ¿sí? Entonces, eh, la clase pasada nosotros vimos cómo este voltaje, ¿sí? Nosotros lo podemos convertir a su forma fasorial para poderlo sumar con algún otro voltaje, o si tenemos una corriente, pasar a su forma fasorial para poder hacer las operaciones de sumar dos corrientes o restar dos corrientes, ¿sí? O incluso multiplicar dos corrientes de su forma fasorial es muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces, eh, ahorita lo que vamos a analizar con el término de impedancia es qué ocurre con la resistencia, cómo tengo que manejar yo la resistencia. Si yo sé que esta fuente está en el dominio del tiempo, porque aquí vemos omega t, vemos que conforme va pasando el tiempo, esta señal pues va variando en una forma sinusoidal y va a tener un diferente valor de voltaje para cada punto en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando tú lo pasamos a forma fasorial, lo pasamos a una forma donde no depende del tiempo. Simplemente se entiende que el voltaje va a tener cierto valor y esa señal va a tener un cierto desfase. Sí, va a tener una cierta fase.
Entonces, ¿qué ocurre entonces en esa situación con la resistencia? Bueno, nosotros sabemos que corriente es igual a voltaje por resistencia, según la ley de Ohm. El voltaje, si nosotros tenemos este voltaje, nosotros sabemos en dominio del tiempo, nosotros sabemos que si lo pasamos a su forma fasorial, pues en su forma fasorial lo que nosotros necesitamos es el voltaje RMS. Nosotros sabemos que el voltaje RMS es igual al voltaje pico sobre raíz de 2. Entonces, en su forma fasorial sería el voltaje pico por raíz de 2. ¿Sí? Como aquí el ángulo de desfase es cero, entonces el ángulo sería 0 grados. ¿Sí? Entonces, esta es su forma fasorial. Entonces, si nosotros manejamos el voltaje en forma fasorial para determinar una corriente también en formato fasorial, vamos a ver qué es lo que ocurre con la ley de Ohm. Entonces, tenemos esto de aquí, lo voy a llamar simplemente voltaje RMS para no poner la división. Es el voltaje RMS con un ángulo de cero sobre la resistencia con un ángulo determinado, ¿sí? Es decir, eh, nosotros recordemos que pues esta resistencia está en el dominio del tiempo. La resistencia no se ve afectada por el tiempo. Nosotros sabemos que conforme transcurre el tiempo, la resistencia no va a variar, no va a cambiar, pero sigue estando en el dominio del tiempo. Entonces la vamos a expresar de esta manera para entender qué es lo que ocurre en fasores con la resistencia, cómo se debe manejar una resistencia en fasores, ¿sí? Si nosotros resolvemos esto de aquí, nosotros nos vamos a dar cuenta que la corriente, como el voltaje está en forma fasorial, entonces tenemos que obtener una corriente también en forma fasorial. Y aquí el resultado sería ese voltaje RMS, que es un voltaje al final de cuentas, sobre la resistencia, y el ángulo sería cero menos el ángulo teta, que es el ángulo de resistencia. Nosotros esto ya lo resolvimos, nosotros sabemos que lo resolvemos en videos anteriores. Nosotros sabemos que en un elemento resistivo, y lo voy a colocar aquí, eh, el análisis, el planteamiento que hicimos en clases anteriores, nosotros hicimos un análisis donde dijimos que la corriente en un elemento resistivo, eh, esto le llamamos corriente media, corriente pico. Nosotros vimos que la corriente en un elemento resistivo siempre va en fase con el voltaje, ¿sí? Simplemente nos dimos cuenta que dividir este voltaje de la fuente suministrada sobre la resistencia, el voltaje sobre la resistencia es la corriente media, y multiplicado por el seno de omega t, esta es la señal sinusoidal. Entonces la corriente es una señal sinusoidal que va en fase con lo que viene siendo el voltaje. Eso significa que si nosotros lo manejamos en formato fase real, la corriente, el ángulo tiene que ser cero. Es decir, que esta diferencia que yo tengo aquí me tiene que dar como resultado cero, porque la corriente siempre va a ir en fase con el voltaje cuando hablamos de una resistencia. Eso significa que la impedancia que nosotros vamos a utilizar cuando manejemos fasores de una resistencia va a ser R y un ángulo de cero, ¿sí? Es decir, cuando nosotros analicemos algún circuito y en ese circuito hay una resistencia, la resistencia nosotros la vamos a manejar como el valor de su resistencia y el ángulo de cero, ¿sí? Para un formato fasorial. Esto es un análisis donde simplemente determinamos R si debe de tener algún ángulo específico para que cumpla la condición de que esta corriente en forma fasorial, ¿sí? Este BR o sobre R, yo también lo puedo expresar como IM, y como el ángulo tiene que ser cero, es esto y esto, pues sabemos que son iguales. Simplemente estos están en el dominio del tiempo y estos están en fasorial, dominio fasorial. La corriente media, el ángulo, pues aquí el ángulo de desfase es cero, entonces aquí el ángulo es cero.
Entonces, para que estos dos coincidan, el dominio del tiempo y el dominio fasorial, pues significa que el ángulo de la resistencia tiene que ser cero para que tengamos el mismo resultado. Entonces, estos son los análisis que vamos a hacer ahorita para determinar la impedancia de un capacitor, la impedancia de un inductor también, ¿sí? Entonces, para un elemento resistivo, la impedancia se calcula simplemente colocando el valor sobre de su valor de la resistencia y el ángulo es de cero, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo vamos a manejar esto. Bien, esto pues es para una resistencia, ¿no? ¿Qué pasa ahora entonces con un inductor? Bien, entonces nuevamente analizamos el mismo circuito. Tenemos un inductor, le aplicamos una carga, digo, perdón, una fuente, un voltaje, ¿sí? Nosotros sabemos, en el análisis de impedancia, sabemos que el voltaje, la corriente, perdón, en un inductor, eh, por ley de Ohm, recordemos que un inductor se comporta como si fuera una especie de resistencia, ¿no? Recordemos que el inductor en una señal de corriente alterna se opone al flujo de la corriente. Entonces, en este caso, el inductor se va a analizar como si fuera una impedancia, por eso el término de impedancia, ¿sí? Eh, Eso significa que vamos a tratarlo como si fuera una especie de resistencia, ¿sí? Donde nosotros sabemos que la corriente que pasa a través de un elemento resistivo, independientemente que sea eh, un inductor, es voltaje sobre lo que vamos a llamar nosotros reactancia, ¿sí? Es decir, este elemento inductivo, pues nosotros sabemos que en SEA se comporta como una reactancia, reactancia inductiva específicamente. Y una reactancia inductiva es un impedimento, impide el flujo de corriente alterna a través de ello. Entonces se está comportando como una especie de resistencia, ¿sí? Es por esa razón que nosotros estamos aplicando la ley de Ohm para este análisis de este inductor, eh, y XL es lo que nosotros denominamos reactancia inductiva, ¿sí? Vamos a determinar nosotros esta reactancia inductiva, cómo la tenemos que utilizar en fasores. Ahora, ojo, la resistencia no es un fasor como tal, ¿sí? Simplemente la tenemos que manejar de esta manera para que cumpla las condiciones, para que cuando nosotros queremos sacar una corriente o un voltaje, el resultado sea correcto. Entonces, pero como tal, la resistencia en esta forma no es un fasor, ¿no? Aunque tenga el mismo formato, como tal no es un fasor, porque la resistencia no depende del tiempo, no cambia con el tiempo, ¿sí? Bien, entonces aquí el voltaje que nos estamos aplicando es el voltaje este de aquí, el de la fuente, que si lo pasamos a su formato fasorial, pues básicamente es el mismo que este de aquí. Voltaje RMS, recordemos que en formato fasorial lo que nosotros tenemos es el voltaje RMS, lo que nos interesa, que para nuestro análisis aquí es simplemente un voltaje, ¿no? Sobre XL, el voltaje va desfasado un ángulo de cero, y esta reactancia, pues vamos a decir nosotros que está desfasada con un ángulo que nosotros todavía no conocemos. Entonces, si realizamos la operación, nos queda que voltaje RMS sobre XL, el ángulo va a ser cero menos algún ángulo, ¿sí? Ahora necesitamos nosotros determinar este ángulo, cuánto debe valer, y determinar esta diferencia, a qué debe ser igual, ¿sí? Para esto nos vamos a ayudar con el análisis que hicimos en los videos anteriores, ¿sí? Donde nosotros habíamos dicho, déjenme busco mi formulario para ver lo que viene siendo las corrientes de un inductor. Vamos a ver. Ok. Nosotros sabemos que
La corriente en un inductor es 1 sobre la inductancia de la integral de la corriente por dt. Esta vez, en esta ocasión, el análisis lo voy a hacer directamente con esta fórmula. La vez pasada que lo explicamos, lo que ocurría con el inductor, lo hicimos con la fórmula de voltaje. Pero aquí, como lo que yo estoy buscando es el resultado de la corriente que pasa a través de un inductor cuando estamos aplicando un voltaje y el voltaje está en forma fasorial, la corriente pues tiene que quedar en forma fasorial también. Entonces, por eso voy a resolver aquí. Y esta integral de aquí, como está en el dominio del tiempo, pues el resultado me va a dar en el dominio del tiempo. Perdón, aquí es b. No tiene sentido esa integral. Es la integral de b respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el voltaje que se le está aplicando en el inductor? Pues es el voltaje. Entonces sería 1 sobre L por la integral de, de BP. Sería seno de omega t por dt. De esta manera. Ahora voy a checar el formulario de integrales para ver. La integral de un seno es coseno, pero quiero ver si es negativo o es positivo. Y el diferencial sí lo tenemos que completar. Ok. Es menos coseno. El signo menos, pues, podemos decir que denota una dirección, es lo de menos. Eh, la derivada de el ángulo es omega t, entonces aquí hace falta tener un omega. Entonces aquí tengo que tener un omega dividido de esta manera. Entonces nos quedaría voltaje pico sobre L omega por coseno de omega t. Y nosotros sabemos que el coseno no es más que el seno. Déjenlo busco aquí por identidades trigonométricas. Es seno más 90 según yo. Entonces sería BP sobre NW por seno de omega t más 90. Vamos a checar una cosa más. Ok, es más 90. Está bien. Sería omega por L por el ángulo. ¿Sí? Bien. Entonces, esta sería la corriente. Si nosotros a este término de aquí lo llamamos solamente corriente media, ¿sí? Entonces podemos definir que la corriente es AIM
la corriente media o corriente pico, como quieran llamarlo, por seno de omega t más 90. ¿Sí? Es decir, que esta división de aquí, esta corriente en formato fasorial, nos tiene que dar como resultado esta parte de aquí. ¿Sí? Y donde esto de aquí es simplemente IM, es la corriente media que pasa por ese inductor, pero aquí lo importante es esta diferencia de estos ángulos. Vemos aquí que si esto yo lo paso a su forma fasorial, voy a tener la corriente, pues sería corriente RMS, ¿no? En formato fasorial, pues sabemos que es la corriente RMS, que sería esta corriente IM dividido sobre raíz de 2. Aquí es RMS, ¿no? Y esto ya es RMS, ¿sí? El ángulo de aquí quedaría 90 grados, ¿sí? Recordemos que en fasorial el ángulo que se toma no es el de omega t, sino el ángulo de desfase de esa señal. Entonces, en este caso, el ángulo de desfase de la señal es de 90. Entonces, si tenemos nosotros, calculamos la corriente que pasa por este elemento inductivo, pues significa que el ángulo de aquí tiene que ser forzosamente 90, ¿sí? Y, ojo, 90 positivo. Vamos a checar eso. Ok, aquí es menos 90. Esta corriente es menos 90. Entonces aquí esta operación tiene que ser 90. Entonces significa que teta debe ser igual a 90. De tal manera que la impedancia en un elemento inductivo va a ser igual a XL por ángulo de 90. Donde nosotros sabemos que XL ya lo desarrollamos mm, en los videos pasados, que XL impedancia es igual a omega L, ¿sí? Donde pues sabemos que omega es 2πf por la inductancia. Entonces Z, la impedancia de un entonces, elemento inductivo, va a ser igual a 2πf por L por un ángulo de 90. ¿Sí? De esta manera se calcula lo que viene siendo la impedancia de un capacitor, o lo que es la reactancia inductiva, ¿sí? Utilizando esta forma. Esto lo desarrollamos nosotros eh, partiendo nuevamente pues, del mismo supuesto, ¿no? De que reactancia es voltaje sobre corriente, ¿sí? Esto lo despejamos acá, entonces el voltaje queda sobre corriente. Si nosotros manejamos el voltaje en el dominio del tiempo, sería el voltaje de la fuente sobre, sobre lo que viene siendo la corriente, que la corriente es esta de aquí. Eso les va a dar LW, L por omega, ¿sí? Aquí da contrario, nos da abajo porque estamos hablando aquí de lo que viene siendo la corriente. Entonces la resistencia es voltaje sobre I, pues. Entonces si I, sabemos que I es igual a BP sobre L omega, y B
Es el voltaje, pues se elimina. Ángulos internos por internos, externos por externos, nos va a quedar que es L omega. Y aquí habíamos quedado que iba a haber un desfase, iba a ser seno eh, de omega t más 90. De esta forma, si no me equivoco. Así nos iba a quedar la reactancia inductiva, ¿sí? L omega. Bien, de tal forma que la reactancia inductiva, pues es esta fórmula de aquí, ¿no? Esto aquí, esta parte de aquí ya la desarrollé en videos anteriores. Aquí nomás lo estoy retomando para ver, determinar cómo nos van a quedar las impedancias. Bien, ¿qué pasa ahora entonces en un capacitor? Entonces tenemos nuevamente un capacitor, estamos aplicando un voltaje. Entonces nosotros sabemos que la corriente que va a pasar por el capacitor, nuevamente el capacitor está impidiendo el flujo de la corriente, entonces se está comportando como una reactancia capacitiva. Eso ya se analizó, es por eso que estamos aplicando la ley de voltaje para determinar la impedancia del capacitor, porque al fin de cuentas la impedancia, su nombre lo dice, pues estamos viendo qué tanto impide este capacitor el flujo de la corriente, es decir, cómo es el comportamiento resistivo o de este capacitor. Entonces, por eso estamos aplicando ley de voltaje, ley de Ohm, perdón, a estos elementos inductivos y capacitivos, porque ya sabemos que tienen un comportamiento eh, de tipo resistivo, se impiden el flujo de la corriente en el terreno. Entonces, esto sabemos que si lo pasamos a su formato eh, fasorial, viene siendo esto. Aquí pues, bueno, más que resistencia es reactancia capacitiva. Entonces, sería la reactancia capacitiva que va a tener un ángulo. Entonces el voltaje RMS sobre esa reactancia capacitiva es cero menos ese ángulo. Y tengo que buscar yo este ángulo, cuánto tiene que valer para que al restarse con este me dé el ángulo correcto que tiene que tener este fasor. ¿Sí? Todo eso partiendo del análisis del dominio del tiempo. ¿Sí? Nosotros sabemos que en el dominio del tiempo, la corriente eh, que pasa por un capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. El voltaje que nosotros lo estamos aplicando aquí, pues simplemente es B pico por seno de omega t. ¿Sí? Respecto al tiempo. Entonces esto nos da que C por omega, por voltaje pico, por omega. La derivada de seno es coseno de omega t. Entonces me queda C por Vp por omega. Nosotros sabemos que coseno básicamente es un seno, solamente que desfasado. Déjenme checo otra vez en formularios. A ver, por aquí debe estar. Sería más 90. Bueno, lo voy a buscar bien mejor. Vamos a ver un elemento capacitivo. Corriente nos da seno de más 90.
Bien, y en el inductivo sería seno entonces de menos 90, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en el inductivo desfasa el voltaje, no desfasa la corriente. Ok, ese es el detalle, que la corriente va desfasada y va 90 grados atrás, menos 90. Entonces, en un elemento capacitivo nos da que la corriente tiene este valor. Si esto de aquí, todo esto que tenemos, esta parte de aquí, el coeficiente, para no compararlo con esto, simplemente lo llamamos, no sé, voltaje, corriente RMS, lo llamamos IRMS. Esto sería por seno de omega t más 90, ¿sí? Entonces, este valor, este dato, si yo lo paso a su forma fasorial, sería IRMS, esto lo voy a llamar corriente pico, y aquí sería IRMS por un ángulo de 90. Entonces, el resultado que yo tengo que tener de aquí, en su forma fasorial, tiene que ser una corriente, es esto de aquí, llamémoslo corriente RMS, y el ángulo resultante tiene que ser 90 positivo. Entonces aquí tiene que ser 90 positivo. Para que eso ocurra significa que teta tiene que ser igual a menos 90. Menos por menos se vuelve más, entonces quedaría 90 positivo. De tal manera que la impedancia en un elemento capacitivo es igual a la reactancia capacitiva con un ángulo de desfase de menos 90. ¿Sí? Nosotros sabemos ya de antemano que la reactancia capacitiva es 1 sobre omega C. ¿Sí? Sabemos que omega es 2πf por la capacitancia por un ángulo de menos 90. De tal forma que para calcular la impedancia de un capacitor en corriente alterna, pues simplemente está dado por esta fórmula de aquí. ¿Sí? Ahora, ya analizamos también en videos anteriores que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva van a depender de la frecuencia, no dependen del tiempo. Es decir, que conforme pasa el tiempo, su reactancia capacitiva o inductiva siempre es la misma, no cambia. La reactancia inductiva y capacitiva se mide en ohms, entonces lo que tenemos aquí como resultados son ohms también, porque es un elemento que impide el flujo de la corriente, o sea, se comportan como resistencias, ¿sí? Y vemos aquí que tanto en la inductancia, en la impedancia inductiva, reactancia inductiva, vemos que tenemos la frecuencia y en la capacitiva también tenemos la frecuencia. ¿Por qué? Porque esta impedancia va a depender de eso, de la frecuencia de nuestra fuente de voltaje. Entonces, si a nosotros nos dan una frecuencia específica, 60, 70 Hz, pues para esa frecuencia vamos a tener un valor de reactancia capacitiva e inductiva. Si después analizamos esa misma fuente de voltaje con el mismo valor de voltaje pico, pero con una frecuencia diferente, vamos a ver que nuestras inductancias cambian, ¿sí? Entonces, para un análisis de circuito, pues nosotros tenemos que tener la frecuencia para poder calcular esta impedancia o reactancia capacitiva. Si a mí no me dan el valor de la frecuencia, pues no tengo manera de calcular la impedancia o reactancia capacitiva, porque depende de la frecuencia. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener como base una frecuencia para poder calcular esa reactancia inductiva o capacitiva. Vemos que en el resistor no necesitamos absolutamente nada. El resistor simplemente ocupo que me den su valor. ¿Sí? Si son 10 ohms, pues eso vale 10 ohms. Pero en un inductor, si me dicen que el inductor es de 10 milihenries, para poder calcular su reactancia inductiva, pues tengo que tener la inductancia, que ya me la dieron, 10 milihenries, pero también tengo que tener la frecuencia de la señal de voltaje que se está aplicando ahí. ¿Sí? Bien, ahora sí, una vez hecho esto, nosotros vamos a analizar un pequeño circuito en serie. ¿Sí? Aquí voy a poner únicamente para que lo tengan ahí a la mano, lo tengan a la vista todo, de una resistencia, es cero, aquí, perdón, es cero. De un inductor es 2πfL, ángulo de 90.
¿sí? Para que tengan las tres fórmulas ahí a la vista, las tres, capacitor, inductor y resistencia. Bien, ahora sí, habiendo analizado todo eso y determinado pues que el inductor y el capacitor se comportan como unas especies de resistencias en alterna, nosotros ya podemos empezar a hacer un pequeño análisis de un circuito eléctrico en corriente alterna. Voy a manejar un circuito eh, sencillo, ¿no? Voy a poner un inductor. Entonces a este lo voy a llamar R, que va a tener un valor, no sé, de 10 ohms. Este va a ser una inductancia y le voy a poner un valor de 10 milihenrios. MH nomás se pone. ¿Sí? Y la fuente de voltaje, pues sabemos que va a ser una fuente de corriente alterna porque es un análisis de CA. Eh, Vamos a poner que la fuente sea, no sé, 50 volts, seno de omega t, y voy a poner yo que la frecuencia de esa señal, de esa fuente, es de 60 Hz. Como les digo, la frecuencia siempre no la tenemos que dar. Hay en ocasiones en que no la dan así, de esta forma, sino que les dan un valor de omega. Omega les dice que vale, omega vale 100, ¿sí? Entonces ya pues sabemos que la inductancia, la reactancia inductiva en un inductor es omega por L. Entonces si tiene el valor de omega, pues nomás lo sustituye, ¿sí? Entonces yo lo puse así toda la frecuencia para analizar esa parte. Bien, entonces, ya teniendo este circuito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Incluso nosotros lo podemos redibujar de una manera diferente, como para que esto es una resistencia y esto es un inductor, perdón, no los moleste, por así decirlo. Nosotros podemos determinar, podemos decir que al final de cuentas, lo que yo tengo aquí son dos impedancias. Este es Z1 y esta es Z2. Tengo dos cargas, son dos impedancias y fuentes de mi corriente alterna, ¿sí? Estas dos impedancias están en serie, ¿sí? Al final de cuentas. Entonces, la impedancia total significa que aquí yo voy a tener un circuito eléctrico equivalente donde voy a tener una sola impedancia, ¿sí? Y va a ser la impedancia total, ¿sí? Z total va a ser igual a Z1 más Z2, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya hemos planteado que un inductor se comporta como si fuera una resistencia en lo que viene siendo corriente alterna, algo parecido a eso. Entonces, en los circuitos eléctricos de SEA, pues si están formados por resistencias, capacitores e inductores, pues simplemente son impedancias. Y como las impedancias son como resistencias, obedecen las mismas reglas de las resistencias. Dos impedancias en serie se suman. Dos impedancias en paralelo se le aplica el paralelo de dos resistencias. Un divisor de voltaje es la misma. Un divisor de corriente es la misma. Pero nos analizamos en CD. Todos los análisis que hemos hecho en CD se comportan igual en alterno, ¿sí? Solamente que se manejan como impedancias. Entonces, si yo quiero determinar cuál es la corriente que pasa por mi circuito, pues nosotros sabemos que por ley de Ohm, en este de aquí, la corriente que va a salir de la fuente, esta de aquí, la corriente de fuente, pues es voltaje eh, sobre resistencia, ¿sí? La resistencia total del circuito. Va a ser el voltaje de fuente sobre la impedancia total, ¿sí? ¿Por qué lo hago de esta manera? Lo planteo así, sin estar haciendo operaciones. Porque
Es más fácil que hagan un planteamiento de este tipo y manejen las Z1, Z2, las estén considerando como resistencia y vayan calculando todo al principio y ya después hagan las operaciones porque vamos a ver que esta Z1, esta Z2 son números complejos y hacer las operaciones con números complejos pues tiene su procedimiento, ¿sí? Entonces la corriente total de fuente que pasa por Z que sale de la fuente pues simplemente es el voltaje de fuente, dividido entre la impedancia total. Yo quiero determinar el voltaje en Z2. ¿Cómo determino el voltaje en Z2? Bueno, el voltaje en Z2, pues nosotros sabemos que esa es una impedancia, pues una impedancia se comporta como si fuera una resistencia. Entonces el voltaje de ahí va a ser la corriente por la impedancia. Es decir, la corriente de fuente que sale de la fuente pasa por esta impedancia total. Esta impedancia total viene de estas dos en serie. Eso significa que esta corriente de aquí es la misma que atraviesa ambos elementos. Es decir, esto de aquí es la corriente que sale de la fuente. ¿Sí? Entonces, esta IF es la que pasa por Z2. Si yo quiero calcular el valor de Z2, pues la corriente de fuente por la resistencia, ley de Ohm. Esto de aquí me va a dar el voltaje de aquí. Y si nos regresamos, pues Z2, ¿quién es? Es el inductor. Entonces, el voltaje que hay en el inductor va a ser el voltaje de la impedancia 2, ¿sí? Quiero conocer el voltaje que hay en la resistencia, pues simplemente esta fuente, esta corriente, por esta impedancia. Eso me va a dar el voltaje de ahí, ¿sí? Entonces, el análisis de de CA, perdón, en sí es como si fuera un análisis de CD. Estamos viendo exactamente lo mismo. Y sobre todo porque el inductor y el capacitor se comportan como si fueran resistencias. Se llaman reactancias, ¿no? Pero pues es un comportamiento similar. Se están oponiendo al paso de la corriente. Están impidiendo el paso de la corriente. Entonces, por eso se llaman impedancias. Entonces los análisis de CA pues van a ser no tan complicados, van a ser muy sencillos. El análisis, ¿no? El procedimiento para llegar a todos tus cálculos, pues ahí sí es otra historia porque son números complejos. Bien, ya teniendo este punto, pues ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues ahora sí voy a realizar las operaciones. Voy a calcular la impedancia total, voy a calcular la corriente que sale de esa fuente. Recordemos, como aquí tenemos un elemento inductivo y un elemento resistivo, significa que la corriente que sale de esa fuente no va a estar necesariamente, va a tener la misma fase. ¿Sí? Va a salir con un coseno, va a salir con algo. ¿Por qué? Porque un elemento inductivo desfasa la corriente. ¿Sí? Entonces ya sabemos de antemano que esta corriente no va a ir con la misma fase de aquí. ¿Sí? Luego vamos a calcular el voltaje en el inductor, que es el voltaje en impedancia 2, que es simplemente la corriente que sale de la fuente por la reactancia inductiva de ese elemento. Bien, una vez ya hecho este análisis de cómo es qué es lo que yo estoy buscando y qué es lo que tengo que hacer, las operaciones que tengo que hacer, ahora lo que necesito hacer es convertir todo al dominio fasorial, porque aquí tengo todo el dominio del tiempo. Esta fuente está en el dominio del tiempo. Esta resistencia no la he pasado a su equivalente en fasores, que no es un fasor como tal, pero necesitamos pasarlo a un equivalente para poder utilizarlo en fasores. Lo mismo para la inductancia, ¿sí? Entonces, primero la fuente de voltaje. Nosotros sabemos que si tenemos una fuente, el voltaje que nos da el voltaje pico por seno de omega t con un ángulo de desfase. El ángulo de desfase aquí es cero, ¿sí? Y eso, para pasarlo, es el dominio del tiempo. Si lo queremos pasar a dominio fasorial, nosotros recordemos que lo que buscamos es el voltaje RMS, ¿sí? Déjenme checo aquí otra vez por si acaso. La fórmula de voltaje RMS, según yo, es entre raíz de 2, ¿no? Vamos a ver si no me estoy equivocando por ahí. ¿Dónde está RMS?
Es entre raíz de 2. Ah, ok. Entonces, para el dominio fasorial, yo necesito un voltaje RMS por un ángulo de fase, que en este caso la fase de desfase, perdón, es cero. Entonces, el voltaje RMS es el voltaje pico sobre raíz de 2 por ángulo de cero. Entonces, aquí el voltaje es de 50 volts. Entonces, en su dominio fasorial sería 50 sobre raíz de 2 ángulo de cero. Entonces sería 50. Debía haber escogido un valor diferente para que ahí la división nos diera exacta, ¿no? Lo vamos a dejar en 35 volts. Entonces es 35 volts, ángulo de cero. Este es el voltaje de fuente. Forma fasorial, ¿no? Bien, vamos a definir entonces ahora la impedancia 1, la Z1, como viene de una resistencia. Nosotros sabemos que en su forma fasorial, que no es un fasor, te repito, pero para utilizarlo en el dominio de fasores, simplemente es la resistencia, que en este caso son 10 ohms, ángulo, ¿sí? Y Z2, nosotros sabemos que es la reactancia inductiva, que a su vez la reactancia inductiva es omega L, ¿sí? Ángulo de cero, sabiendo que omega es 2 pi f por la inductancia y el ángulo, perdón, el ángulo no es cero, el ángulo es 90. Sí. Entonces Z2 va a valer, como la fuente nos están diciendo que la frecuencia es de 60 Hz y la inductancia es de 10 milihenrios, ángulo de 90, eso nos va a quedar que Z2 va a ser 2 por 60. Eso nos da 3.76. 3.76 ángulo de 90. Este es el valor de Z2, es la impedancia de ese torre. Y la impedancia se da en ohms. Entonces, esto de aquí son 3.76 ohms. ¿Sí? Ya una vez teniendo estos valores, nosotros ya podemos iniciar, ya podemos determinar que, en base a este análisis que ya hicimos, previo que ya hicimos, que Z total es igual a Z1 más Z2. Entonces, ¿cómo calculo? Z total es igual a Z1 más Z2. Entonces, Z1, ¿cuánto vale? 10 ángulo cero. Z2, ¿cuánto vale? Más 3.76 ángulo de 90. Solamente que hay un detalle. En forma fasorial, o en formato fasorial, estos dos números son números complejos, ¿sí? Que en forma polar. Nosotros sabemos que para sumar dos números complejos tenemos que convertirlos a forma rectangular. Eso ustedes ya lo saben, ya han llevado clases de eso. Y son de quinto semestre, entonces ya lo saben. Entonces tengo que convertirlos. Bien, ¿cómo los convertimos? Pues recordemos que un número complejo en su formato polar, que básicamente es una magnitud y un ángulo, ¿sí? La parte real o bueno, si ese número complejo lo expreso en forma rectangular, vamos a tener x más y. Bueno, aquí se llama j para que no se confunda con la corriente, ¿no? Entonces sería x, su formato sería x, donde x va a valer la magnitud por el coseno del ángulo y y la magnitud por el seno del ángulo, ¿sí? De esta forma. Entonces, este 10 lo quiero pasar de su forma polar a su forma angular, pues simplemente la forma rectangular, la forma real, la parte real, la x va a ser 10 por coseno de cero. Coseno de cero simplemente es 1, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar 10. Luego, la parte que acompaña la j de esto sería 10, que es la magnitud,
por seno del ángulo, que el ángulo es cero. Seno de cero, cero. Significa que la resistencia no tiene parte imaginaria. ¿Sí? La voy a dejar así indicado para que se entienda que esta es la conversión de forma polar de este para acá. Luego, convertimos lo que viene siendo en formato polar la Z2, la impedancia 2 de la inductancia, exactamente lo mismo. La parte real va a ser la magnitud 3.76 por coseno de 90. Coseno de 90 es cero. Entonces, la parte real en un elemento inductivo, puramente inductivo, ojo, puramente, porque esto es un inductor puro, aquí no hay una resistencia. ¿Sí? Un inductor puro, pues la parte real vale cero. Y la parte imaginaria, pues va a ser la magnitud por el seno del ángulo. Seno de 90 es 1. Entonces aquí nos va a dar J 3.76. ¿Sí? Esta es la conversión del inductor, ¿no? De forma polar a forma rectangular. ¿Sí? Un inductor puro, pues no tiene parte real, solamente tiene parte. Sí, ya vimos que en los cálculos de potencia, por eso el inductor y el capacitor en teoría no consumen potencia por esta situación. Potencia imaginaria. Después vamos a explicar eso. Bien, entonces la Z total de ese elemento pues simplemente es 10 más J 3.76. Esto está dado en ohms y es un número complejo, ¿sí? Entonces, esta es la Z equivalente. Nosotros en nuestro análisis previo, aquí, habíamos determinado que la corriente que va a salir de esta fuente va a ser el voltaje de fuente sobre la Z total, ¿sí? Entonces, ¿quién es mi voltaje de fuente? Recordemos que estamos en fasores, lo tenemos que utilizar en formato fasorial. Entonces, sería 35 ángulos de cero. Es decir, que la corriente que sale de la fuente va a ser igual que la fuente sobre la Z total. El voltaje de la fuente son 35 ángulo de cero y la Z total 10 más J 3.76. ¿Sí? Entonces, aquí hay un detalle. Nuevamente, tenemos números complejos. ¿Cómo dividimos dos números complejos? Tenemos una división. Pues hay de dos sopas. Una es, si ambos la tenemos en formato polar, que es lo más sencillo, se dividen las magnitudes y los ángulos se restan, que es lo que nosotros hicimos cuando determinamos la recta. Aquí tenemos dos números complejos, que dijimos, se divide el voltaje, se dividen las magnitudes y los ángulos se restan, el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo, ¿sí? Pero aquí la impedancia de abajo la tengo en formato rectangular. ¿Qué es lo que puedo hacer? También, cuando tenemos dos números en formato rectangular y están dividiendo, para poderlas dividir se multiplican por el conjugado del denominador. Es decir, este mismo le cambiamos el signo a la parte imaginaria, como es positivo quedaría negativo, lo ponemos acá arriba multiplicando y acá abajo dividiendo y hacemos las operaciones. Pero en este caso la de arriba pues la tengo en formato, tendría que convertirlo a formato rectangular, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues esto lo voy a convertir a formato polar, ¿sí? Es más fácil porque al final de cuentas tengo que hacer, igual con los dos métodos, tengo que hacer una conversión. Esta, convertirlo a formato rectangular y multiplicarlo por el conjugado. Entonces, mejor convierto es, me ahorra más tiempo. Entonces, la Z total que vale 10 más J 3.76. ¿Cómo convertimos? ¿Sí? Si tenemos un número complejo en la forma X más JY, ¿cómo pasamos a magnitud y ángulo? Fácil. La magnitud es la raíz cuadrada, la parte X al cuadrado más la parte Y al cuadrado. El ángulo es la tangente inversa de la parte Y sobre la parte X. Entonces, de este número, esta Z total, la magnitud va a ser 10 al cuadrado más 3.76 al cuadrado. Le sacamos raíz cuadrada y nos da 10.68. Y el ángulo va a ser la tangente inversa de 3.76
entre 10. Eso nos da 20 puntos. Lo voy a dejar en 20 grados. ¿No? 20 grados, ¿sí? De tal manera que esta corriente de fuente va a ser 35 ángulo de 0 sobre 10,68 ángulo de 20. Entonces la corriente de fuente que sabemos de antemano que se va a desfasar del voltaje porque hay un elemento inductivo, nosotros vamos a darnos cuenta que el es 20 grados, ¿sí? Entonces 35 entre 10,68, que es esta parte de aquí, las magnitudes se dividen, eso nos da 3,27 y el ángulo va a ser 0 menos 20. En la corriente de fuente es igual a 3,27 ángulo de menos 20 grados, ¿sí? De esta manera nos damos cuenta que ese inductor lo que está ocasionando es que la corriente se desfase. Estoy fijando unas cosas, perdón. Ajá. Entonces está haciendo que la corriente se desfase 20 grados, ¿no? En negativo porque es un inductor. Recordemos que el ángulo va a ser negativo, va a ser hacia abajo cuando sea la carga sea inductiva y hacia arriba cuando la carga sea capacitiva. Entonces, ya tenemos la corriente de fuente, tenemos la impedancia total en su formato rectangular, la tenemos en su formato polar. De ahí que otra cosa queríamos calcular, habíamos dicho que nosotros queríamos calcular el voltaje que hay en el inductor. El voltaje que hay en el inductor va a ser la corriente de fuente por la impedancia 2. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto, solamente que ya no tengo espacio en esta hoja y voy a anotarlo entonces en este de aquí atrás. Entonces el voltaje en Z2, que ya sabemos de antemano que es el inductor, va a ser la corriente de fuente por Z2. La corriente de fuente, nosotros ya la calculamos, nos dio un valor de 3,27. Esos 3,27 son amperes, ¿no? Cuando hablamos de corriente, al final de cuentas, son amperes porque estos 35 son volts y estos 10,68 son ohms. Entonces, voltaje entre ohm sería ampere. Esta es la corriente de 37 amperes, ángulo de menos 20, multiplicado por la impedancia 2. La impedancia 2 ya la calculamos. Aquí está, 3,76 de 90. Entonces sería 3,76 ángulo de 90. ¿Sí? Eso no que el voltaje que hay en impedancia 2, las magnitudes cuando estamos multiplicando dos números complejos, las magnitudes se multiplican. Eso nos da 12,29, son volts, porque es voltaje, ampere por ohm, pues nos da volts. ¿Sí? Y los ángulos se suman, es una suma algebraica. No estamos dividiendo. Eso nos da que el resultado va a ser 12,29 volts y el ángulo va a quedar 70 grados. ¿Sí? Vemos nuevamente que en el inductor queda desfasado, ¿sí? Con 70 grados. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque también aparte tenemos una resistencia. Recordemos que el voltaje es de 50, pero bueno, 35 en formato fasorial. Una parte se va para acá, otra parte se queda aquí en lo que viene siendo en la resistencia. Entonces, al inductor le corresponden 12,29 y el resto está en la resistencia. Como también hay un desfase de la corriente, pues eso genera que el voltaje aquí
directo en el inductor quede desfasado. ¿Sí? Y estos son los resultados. El voltaje en el inductor, en lo que viene siendo en el inductor, son 12.29 volts, ángulo de 70. Si nosotros lo queremos en dominio del tiempo, porque esto está en dominio fasorial, si lo queremos en el dominio del tiempo y gráfico y todo ese rollo, pues simplemente lo convertimos. Sabemos que en el dominio del tiempo yo busco un voltaje pico, que es la amplitud de la onda, el voltaje máximo de ese seno. Entonces, y esto que tengo aquí es un voltaje RMS. Entonces, el voltaje pico es igual a raíz de 2 voltaje RMS. Entonces, el voltaje pico de esa onda en el dominio del tiempo va a ser raíz de 2 que multiplica a 2,29. Sería raíz de 2 por 12.29 nos da 17.38 volts. Ese es el voltaje pico. De tal manera que el voltaje en la inductancia va a ser 17.38 volts. Espérame. Perdón. Como les decía, el voltaje en el inductor, el voltaje pico es 17.38, una señal sinusoidal por omega t más el ángulo de desfase, que en este caso el ángulo es de 70 grados, ¿sí? Entonces, si nosotros graficamos esto, que está en el dominio del tiempo, esto de aquí sería omega t, sería el voltaje, y vemos que esta señal no está actuando exactamente a los 90 grados, sino que actúa un poco antes, es decir, que nos quedaría algo así. ¿Sí? Donde la diferencia del ángulo, esto lo ponemos más así, aquí, la diferencia de este ángulo serían 70 grados, amplitud sería el voltaje máximo, que es 17.38 volts, y el ciclo sería desde aquí hasta esta parte. Este sería un ciclo que la frecuencia ahí sí no varía. Va a ser la misma frecuencia, la frecuencia de la fuente, que sería 60 Hz. Eh, Ese sería el resultado, ¿sí? Entonces, no sé si en este punto tengan alguna pregunta o tengan alguna duda. No, profe. ¿No? Bien. Entonces, en un análisis de SEA, como les digo, el análisis en sí de las operaciones que tenemos que hacer, de cómo calcular el voltaje en algún elemento, si tenemos una fuente, si tenemos dos fuentes, si tenemos tres, es lo mismo. El voltaje de Kirchhoff aplica. Ley de corrientes de Kirchhoff también aplica. Todos los elementos se consideran como si fueran resistencias y se trabajan de esa manera, solamente que utilizamos la letra Z porque estamos hablando que es una impedancia. Y esa impedancia puede ser resistiva, puede ser inductiva o puede ser capacitiva, ¿sí? Donde cada una de ellas se calcula utilizando una fórmula, ¿sí? Para inductancia inductiva, para inductancia capacitiva. El análisis en sí es lo mismo, o sea, este circuito, si nosotros lo vemos y lo comparamos con un análisis de CD, pues vamos a ver que esta parte de aquí es la misma. El detalle es lo que pasa después, cuando tenemos que hacer ya las operaciones. Ahí sí nos damos cuenta que son operaciones con números complejos. Y no son operaciones difíciles, el detalle es que complejos tenemos que estar constantemente haciendo cambios de forma. Para multiplicar siempre es más fácil tenerlo en forma polar, pero es posible también multiplicar en forma rectangular, sin lugar a dudas. Es posible, ¿sí? Para dividirlo siempre es más fácil tenerlo en forma polar, pero igual se puede dividir en forma rectangular.
tiene su procedimiento. Para sumarlos, pues para sumarlos ahí sí tenemos que cambiarlos a forma rectangular, forzosamente. Entonces, lo único difícil de aquí es que estamos constantemente cambiando de forma de esos números complejos, forma polar y forma rectangular. Los estamos cambiando para poder realizar todas esas operaciones más fácilmente. ¿Sí? Es lo único difícil que tenemos en este circuito. Ya vimos todas las operaciones que hice y al final de cuentas este es un circuito únicamente de dos elementos. ¿Sí? O sea, esto es un circuito fácil, nomás dos elementos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido aquí un tercer elemento en paralelo o aquí en serie? Entonces ya se empieza a complicar todo. El análisis en sí, impedancias, para encontrar la solución es muy sencillo, pero las operaciones nos van a dar más lata porque tenemos que hacer un montón de cambios de forma polar a rectangular. Bien, entonces voy a tomarme un breve receso y ahorita resuelvo otro circuito. Voy a agregar un capacitor. Lo voy a agregar en serie o no sé, en paralelo. Ahorita vemos. ¿Sí? Entonces voy a detener la grabación para